estos términos. Así que sean todos muy bienvenidos. Vemos que ya había alguna gente aguardando antes de la transmisión, así que muchas gracias a todos por estar presentes y por tener expectativas en torno a la segunda jornada de este ciclo que hemos llamado en el mes de la independencia, hablamos sobre Malvinas. En esta oportunidad me toca hacer la presentación a mí, quien les habla, Carlos Bukovac, que también soy docente de Historia Constitucional Argentina y miembro del CECA, el Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina, doctor Sergio Díaz de Brito. Como les decía, es la segunda jornada de este ciclo de 4 que haremos a lo largo del mes de julio, y antes de presentar al disertante del día de la fecha, una muy breve reflexión de mi parte, así como el otro día lo hicieron Pablo Schurman y Cecilia de Miguel, decir que, bueno, yo tengo 39 años, pero en la época en que fui a la escuela, hay algo que yo recién aprendí hace poquitos años, o terminé de aprender, mejor dicho, ¿no? Que es la famosa Marcha de Malvinas. Quizás cuando estuve mucho más en contacto con los veteranos, que fue en mis últimos 15 años, que gracias a Dios conozco a muchos, pero en la época de jovencito, de niño, de adolescente, la verdad que no la sabía y no la andaba cantando por ahí. ¿Y a qué se le vio ello? Bueno, a que en la época que yo fui a la escuela, primaria y secundaria, la década del 80 y del 90, sufrimos lo que se llamó la política de desmalvinización, que un poco nos lo explicó la doctora Basalo el martes pasado, y hoy César Trejo seguramente va a poder profundizar. Bueno, después, gracias a Dios, a la vida, a realizar el cruce de los Andes y conocer tanta gente malvinera, bueno, me la terminé de aprender y hoy en día se la puedo transmitir a mis hijos. Dios quiera que entonces eso de la desmalvinización nunca más ocurra en nuestro país. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentarlo a César. Se trata de César Trejo, quien es el responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Recién me saqué la duda unos instantes antes, es veterano de Guerra de Malvinas, pero no sabía si él era de carrera militar o conscripto, y me sacó la duda. Sí, fue conscripto, o sea, que fue como un soldado, como alguien que fue llamado por la patria para defenderla, siendo muy joven, así que también en algún momento quizás nos contará de aquella experiencia. Y por último, también volver a agradecer, como lo hicimos el martes pasado, nos mandó su mensaje y su felicitación al decano de la Facultad de Derecho, al doctor Hernán Bota. Así que también muchas gracias por todo el apoyo de siempre. Muy bien, César, muy buenas tardes. Realmente un gusto tenerte presente en este ciclo. En el mes de la independencia hablamos de Malvinas. Realmente va a ser un gusto escucharte. Si querés saludar, y ya después directamente dejo la audiencia simplemente enfocándote a vos. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos, por tu esfuerzo en la conexión y en la presentación. Gracias al Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina de la Universidad Nacional del Rosario. Es un honor esta invitación. Yo comentaba respecto de la ponencia, de la charla que dio Sofía Basalo la semana pasada, que fue tan exhaustiva y tan interesante y tan profunda que me dejaba poco margen para hablar. Pero bueno, siempre podemos ahondar, que yo realmente estoy muy orgulloso de contar en el equipo del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús a gente como María Sofía Basalo y otros académicos que realmente desempeñan una tarea extraordinaria, ¿no?, de esclarecimiento. Así que espero no defraudar, espero no bajar la alta vara que ella dejó la semana pasada. Seguramente, porque vos tenés el plus de que vos estuviste en esa tierra tan importante para los argentinos, Malvinas, y defendiéndola, así que va a ser un gusto escucharte. Muy bien, entonces le cuento a la audiencia que nos puede mandar las preguntas por el chat que está aquí al costado, y después hacia el final de la disertación exclusiva de César vamos a ir viéndolas y retransmitiéndola en la medida, por supuesto, que sean con respeto y educación. Muy bien, César, te dejo entonces la palabra solamente a vos. Un gusto. Bueno, muchas gracias, Carlos.
Bueno, Sofía Vasalo, la semana pasada decíamos que hizo un exhaustivo análisis sobre la desmalvinización, sobre el origen conceptual sobre el cual se ha convertido para las élites de producción simbólica en la Argentina, para amplios sectores de la academia, de los que forman opinión, de los medios de comunicación social y también de la dirigencia política y social, una serie de ideas que podemos calificar como desmalvinización. Lo hizo de manera brillante y yo no voy a insistir sobre esos conceptos porque creo que, bueno, afortunadamente tenemos la grabación y podemos repasarlo y escucharlo varias veces. Sí quería referirme a un punto que me parece que es importante tener en cuenta, que es, a mi entender, la piedra basal de esa desmalvinización, y que tiene que ver con las circunstancias políticas, geoestratégicas del momento, y que de alguna manera son en general desconocidas o puestas en un segundo plano o directamente negadas en la época en que, como causas sobre todo de la Guerra de Malvinas. Me refiero exactamente a eso. Ahí está la idea consolidada digamos, en la cultura hegemónica, que Malvinas fue el intento de la dictadura cívico-militar, autodenominado proceso de reorganización nacional, por huir hacia adelante, por pegar un manotazo de ahogado en circunstancias en que la dictadura empezaba a enfrentar las consecuencias de su propio accionar político, económico, criminal, y entonces el manotazo de ahogado del general borracho, del general Galtieri, habría llevado, digamos, a la posibilidad de tomar una causa justa en manos injustas para, si le salía bien, perpetuarse en el poder. Esta es, en general, la idea que el sentido común que se ha formado a partir de lo que bien describía María Sofía Vasalo la semana pasada, de la desmalvinización. En realidad, yo adhiero a una línea de investigación y de hipótesis de las causas exógenas que ya viene siendo desarrollado por distintos analistas, por distintos investigadores, por lo que llaman los nuevos polemólogos en nuestro país. Uno de ellos, central, que recomiendo a todos investigar, a quien le interese el tema, es Mariano César Bartolomé, quien a principios de los años 2000, 2002 aproximadamente, escribe un libro que se llama El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, y allí, de alguna manera, esboza la hipótesis de la guerra de 1982, la hipótesis de la guerra fabricada por los Estados Unidos, la hipótesis de una necesidad estratégica que había en esas circunstancias, en 1982, en realidad desde fines de la década del 70 a principios de los 80, donde la guerra habría sido instigada por Estados Unidos, por la presidencia de Ronald Reagan, en su alianza, que se llamó la Alianza Conservadora, con Margaret Thatcher. Voy a tratar de ser muy breve, muy sintético, porque el tema de hoy es Malvinas, causa de la patria grande, pero creo que tiene esto una incidencia importante, tanto para comprender el escenario que vamos a analizar posteriormente de la patria grande, como para también comprender todo ese edificio gigantesco de la desmalvinización, que es tan pesado y tan oprobioso sobre la conciencia de los argentinos, y un poco para desarmar
ese gran edificio de la desmalvinización. Y como decía, la piedra basal de ese edificio es la idea que la Argentina, más allá de la dictadura, la Argentina es de alguna manera responsable por haber hecho la guerra. Porque para el derecho internacional, para las consecuencias presentes y futuras sobre el tema del Atlántico Sur, a la comunidad internacional no le importa si en el momento en que se desarrolló el conflicto había un régimen autoritario o un régimen democrático. Los estados son una continuidad jurídica, por lo tanto, cuando se hacen afirmaciones ligeras, se repiten hasta el cansancio de que la guerra la tuvo la Argentina o la culpa de la guerra la tuvo la Argentina, de alguna manera estamos comprometiendo, primero, la verdad, porque no es así, como voy a fundamentar ahora, y segundo, las consecuencias jurídicas, políticas y diplomáticas son de una enorme gravedad, porque estamos reconociendo algo que no fue así, pero que además poniendo en el lugar del victimario a la víctima. Nosotros somos víctimas de un despojo colonial, de una ocupación ilegal, ilegítima, en el Atlántico Sur, de más de un tercio de nuestro territorio, y sin embargo, con esta hipótesis de la culpabilidad de la víctima, de la culpabilidad argentina en el conflicto, denunciamos de alguna manera a un argumento central, que es que somos un país agredido por una potencia extranjera y por una coalición militar como fue la OTAN, porque, como ustedes saben, en el 82 la Argentina no tuvo una guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña, sino con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿En qué consiste la hipótesis de la guerra fabricada por Estados Unidos? Consiste básicamente en que en ese momento, desde hacía algunos años, justamente la Organización del Tratado del Atlántico Norte venía analizando la necesidad de que la coalición militar occidental tuviera una base militar en el Atlántico Sur. Habían habido una serie de propuestas, de iniciativas, de conversaciones, de medición de alguna manera de los regímenes de América del Sur, para conformar una especie de prolongación de la OTAN en el Atlántico Sur que se llamó OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur, donde subordinado a la OTAN se iba a crear esta organización militar a partir de 3 países del Cono Sur, Brasil, Argentina y Chile, cada uno de los cuales íbamos a aportar un componente militar. Pero obviamente esta OTAS, esta Organización del Tratado del Atlántico Sur, iba a estar absolutamente subordinada a la OTAN. Iba a ser justamente una proyección de la OTAN en el Atlántico Sur. Bueno, esto se desestimó finalmente, pero la OTAN siguió con el propósito de establecer esa base militar en el Atlántico Sur. Esto está documentado en muchas de las notas y de los análisis que en los años 78, 79 y 80 se produjeron en la OTAN. ¿Cuál era la necesidad estratégica? Había dos, o varias, pero concurrentes. La principal necesidad estratégica es que a partir de la evolución del desarrollo tecnológico norteamericano en el valle de Silicon, el Silicon Valley, en la Alta California, y luego de 25, 30 años de desarrollo de la informática, Estados Unidos tuvo la capacidad de dar un salto tecnológico que su competidor, la Unión Soviética, no pudo dar, que fue incorporar la informática a los sistemas misilísticos en la competencia nuclear que se tenían entre el Pacto de Varsovia, encabezado por la Unión Soviética, y la OTAN, encabezado por los Estados Unidos. A partir del desarrollo tecnológico,
cuando asume Ronald Reagan la presidencia de los Estados Unidos, se lanza lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica. Esto significaba que si antes la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia desarrollaban misiles nucleares, balísticos nucleares, y mientras tanto la competencia era que Estados Unidos desarrollaba cada vez mayor cantidad de misilístico nuclear, lo que ocurrió es que el equilibrio de fuerzas o la paridad de fuerzas nucleares estableció el principio de la mutua destrucción asegurada. Es decir, cualquiera de las dos potencias apretaba el botón, el disparador nuclear, a los pocos segundos o minutos, la otra iba a replicar de la misma manera, con lo cual cientos o miles de ojivas nucleares iban a cruzar de oeste a este y de este a oeste del mundo, y eso aseguraba la destrucción total del planeta Tierra. Con lo cual, para limitar eso, se lanzó lo que llamó la Guerra Fría, que fue una guerra fría en el norte, pero una guerra caliente en el sur, porque los escenarios de combate se trasladaron del norte al sur. Entonces ahí asistimos a las guerras de Camboya, a la de las Coreas, digamos, a la guerra de Vietnam, a los movimientos insurreccionales en distintos países, la confrontación ideológica, y la Guerra Fría, de alguna manera, en el norte se traslada en guerras calientes en el sur. Pero eso era por el principio de autodestrucción asegurada. Ahora, ¿en qué consistía la Iniciativa de Defensa Estratégica? Consistía en establecer por parte de los Estados Unidos un escudo lacérico antimisilístico. Es decir, si Estados Unidos apretaba el botón y largaba sus misiles hacia la Unión Soviética apretaba el botón, pero los misiles soviéticos se iban a chocar con un escudo fuera de la atmósfera, en la estratosfera, en el espacio, fuera del planeta y de la atmósfera, y los misiles rusos iban a estallar sin capacidad de hacerle daño. Con lo cual, el escudo lacérico antimisilístico era la derrota tecnológica de la Unión Soviética. Por eso, algunos analistas dicen que la Unión Soviética se desarma, además de por la implosión económica interna y de las nacionalidades que estaban subordinadas por la fuerza a la Unión Soviética, también justamente por este desequilibrio que alcanza a imponer para sí mismo los Estados Unidos y la OTAN. Y para establecer ese escudo lacérico antimisilístico, la OTAN lanza toda una renovación del sistema de armas y establece una serie de nódulos en todo el mundo, en los distintos puntos cardinales, y con bases militares con capacidad de establecer conexiones, digamos, inteligentes con el espacio, fuera de la atmósfera, y de alguna manera una de las bases, no la única, una de las bases, una es la isla de Pascua, otra es Ascensión, y se elige a Malvinas, seguramente porque entre las islas del Atlántico Sur está Gough, está Santa Elena, la propia Ascensión, pero Malvinas es la única isla que tiene una capacidad tanto como para hacer un puerto de gran envergadura, que ya lo tenía, un puerto también importante. Por eso lo primero que hacen los británicos cuando finaliza el combate de 1982, lo primero que hacen es construir la ampliación de la base aérea en Mount Pleasant. Tenía un pequeño aeropuerto que nosotros habíamos ayudado a construir la pista en los años de cooperación con los isleños,
que van aproximadamente del año 73, 74 hasta un poco antes de la guerra del 82. Además, en el análisis de la Alianza Atlántica había una necesidad de proyectarse sobre el Cuerno de África, que es un poco la entrada hacia, o el pasaje, las líneas de control marítimas que van hacia el estrecho de Hormuz y donde nosotros hemos visto en los últimos 25 años que son las grandes contiendas bélicas en Medio Oriente, Afganistán, Irak, Siria, que es el control de la llave del pasaje del petróleo que va del Medio Oriente hacia Europa y luego hacia Oriente. ¿Y qué pasaba en ese momento? En ese momento, muchos países africanos que se habían independizado, habían alcanzado su independencia de las metrópolis europeas generalmente, algunos se habían adscrito al sistema socialista, ¿no? Y de alguna manera habían pedido la protección del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, por ejemplo Angola, donde todos recordamos la presencia del Che Guevara en la guerrilla, apoyando a la guerrilla angoleña por su independencia con el apoyo de la Unión Soviética. Este avance de la Unión Soviética sobre el Cuerno de África representó para la OTAN una amenaza cierta para el control justamente del pasaje hacia Medio Oriente. Y sobre todo porque en la época anterior a Ronald Reagan, cuando el presidente Jimmy Carter empieza a modificar ciertas políticas del Departamento de Estado y de la potencia hegemónica mundial, como eran Estados Unidos en ese momento, indiscutidamente, empieza a haber un tema de defensa o de respeto o de búsqueda de los derechos humanos. Recordamos que acá, en la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Patricia Derian, vinieron a fiscalizar la situación de violación de los derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar, y también hubo un inicio de sanciones al régimen sudafricano, al régimen del apartheid, ¿no? Del racismo. Mandela estaba preso, y en represalia de las sanciones que el Jimmy Carter, el gobierno norteamericano, le había impuesto al régimen racista, le cortó la posibilidad de utilizar la base de Simonstown en Ciudad del Cabo que tenían los norteamericanos. Y eso agravaba en ese momento la situación estratégica norteamericana o occidental para el control del estrecho de Hormuz y del paso a las bocas de expendio del petróleo. Bueno, estas son algunas de las razones geopolíticas que en ese momento determinaron que la OTAN, y sobre todo encabezada por los Estados Unidos, necesitara establecer una base militar en el Atlántico Sur. Y de todas las islas que hay en el Atlántico Sur, las Malvinas son una de las importantes. Este análisis general exime a la dictadura militar o cívico-militar de sus responsabilidades, de ninguna manera. Al contrario, como bien se puede deducir del informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, sus siglas CAERCAS, que se constituyó inmediatamente luego de finalizado el conflicto, más conocida como informe Rattenbach, por la presidencia del general Benjamin Rattenbach de esa comisión de análisis, lo que demuestra, hay muchas versiones infundadas sobre lo que dice el informe Rattenbach, si le quiere decir
se le quiere hacer decir al informe Rattenbach muchas cosas que el informe no puede decir, pero hay una que quedó clara definitivamente. La cosa central, que la deducción central que adopta el informe Rattenbach es que la dictadura cívico-militar, la última junta militar o la penúltima junta militar que condujo las acciones político-estratégico-operacionales en el Atlántico Sur, es decir, Galtieri, Anaya y Lamidoso, nunca se propusieron, ni nunca planearon, ni nunca estuvo en su cabeza ir a una guerra contra Gran Bretaña. Lo que ellos se propusieron fue hacer una especie de toco y me voy, un touch and go. Tomo, recupero la posición de Malvinas, saco las fuerzas y dejo como una especie de guardia policial o de gendarmería, ¿no?, para custodia, pero la idea era inmediatamente hacer intervenir como árbitro internacional a los Estados Unidos, que la dictadura suponía erróneamente que podía ser un factor de equilibrio, de poder, de contrapeso, de equidistancia entre lo que era su aliado histórico Gran Bretaña y el régimen militar, que también era un aliado a nivel hemisférico, donde, por ejemplo, a pedido de los Estados Unidos, se suministraban asesores militares para ir a asesorar a la contra nicaragüense en Nicaragua, para desestabilizar el régimen sandinista, o asesores militares para aplicar en toda América, Centroamérica y el Caribe. Y con la ignorancia supina de las cuestiones políticas y estratégicas internacionales, esa dictadura que había adscrito permanentemente a ser occidentales, cristianos, a luchar contra el marxismo y la amenaza del marxismo, se encuentra con que efectivamente no había una equidistancia, sino decisivamente no solo un apoyo de Estados Unidos desde el inicio al Reino Unido de Gran Bretaña, sino en esta nuestra interpretación de las causas exógenas de la guerra, una promoción del conflicto para establecer una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur, que es lo que hoy padecemos, ¿no?, que es lo que hoy sufrimos como una amenaza a nuestra vida, no solo los argentinos, sino también toda la América del Sur, porque esa base militar no amenaza solo a la Argentina, sino que amenaza a todos los países del Cono Sur y amenaza la paz en el Atlántico Sur. Esto es importante reflexionarlo, yo no estoy diciendo, lo estoy proponiendo como una de las hipótesis, porque lo que caracteriza al conflicto del Atlántico Sur todavía es un enorme hermetismo documental. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales, tenemos dos elementos que las ciencias sociales requieren para demostrar una hipótesis historiográfica, política, jurídica, que son las pruebas, son los elementos de prueba. Y los dos elementos son los testimonios, ¿no?, los aportes testimoniales que puede haber, como por ejemplo los que se juntaron en el informe Rattenbach o en otros trabajos que se vienen realizando, o los documentos. Pero el tema de los documentos, tanto británicos como documentos argentinos, como de la primera potencia mundial en ese momento, Estados Unidos, todavía permanecen en su mayor parte en secreto. Ustedes saben que el Reino Unido ha decretado un silencio de la documentación por 90 años, ha desclasificado algunos documentos y vuelto a clasificar. El Reino Unido ha producido 2 informes oficiales, uno en el año 1983, el informe Franks, conocido por el honorable Lord Franks, que fue su presidente, y el informe de Sir Lawrence Freedman del año 2004-2005, que son los 2 informes oficiales que tuvo el Reino Unido sobre el conflicto. Pero todavía, claro, esos investigadores pudieron recurrir a la documentación, pero no hicieron pública la documentación que permanece mayormente en secreto desde el punto de vista del Reino Unido. Y en la Argentina pasa otro tanto. Lo único que se desclasificó en el año
el 2 de abril de 2015 por un decreto de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner fue la documentación de las Fuerzas Armadas, pero no se desclasificó la información de otros organismos del Estado, como podría ser la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Secretaría General de Presidencia, en fin, la Cancillería, todas documentación que permanece todavía en carácter secreto, y sería muy importante en algún momento que tanto para los investigadores como para el público en general, la Argentina desclasifique, porque nosotros creemos que el hermetismo y el secretismo sobre esto le favorece a la potencia colonialista que usurpa ilegalmente nuestras tierras. Si lográsemos discutir ampliamente en todos los ámbitos, en la academia, en los medios de comunicación, en todo el sistema educativo y en general en la Argentina, y demostrar que somos un país agredido y no un país agresor, que el pecado de la dictadura fue la ignorancia político-estratégica, pero no el hecho de la responsabilidad de dar el manotazo de ahogado. Si vemos con claridad que justamente somos víctimas de un despojo y que en el 82 también fuimos víctimas de una agresión armada, y si podemos concluir esto, todo el edificio de la desmalvinización se desmorona en un segundo. Y esto es muy importante porque vamos ya pasando, digamos, al tema en que nos convoca hoy, que es Malvinas como causa de la patria grande. Vamos a percibir una enorme grieta conceptual entre lo que el pueblo argentino, desde el mismo momento de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, adoptó como una resignificación de ese hecho, y lo que las élites argentinas, sean políticas, sean intelectuales, sean académicas, siguen sosteniendo como la reflexión acerca del conflicto. Y ahí vemos que yo siempre digo que la verdadera grieta no es de orden ideológico o de posicionamiento político. Yo creo que la verdadera grieta reside en esto, lo que en su mayor parte nuestro pueblo siente y lo que los dirigentes piensan o dicen. Y alguien dijo alguna vez, hace unos años, pero que tiene plena validez, que la verdadera democracia es aquella donde los gobiernos hacen lo que los pueblos quieren. Yo ascribo a esa definición. Pero lo cierto es que, como lo describía claramente Sofía Basalo en la charla anterior, una cosa es lo que el pueblo va manifestando en cada uno de los rincones de la patria, donde cuando se recuerda a Malvinas no ve al manotazo de ahogado de la dictadura, sino que ve a la gesta independentista anticolonial, que cuando recuerda a un soldado caído no ve una pobre víctima de la dictadura o del terrorismo de Estado, sino que ve a un héroe de la nación argentina. Entonces ahí vemos claramente que hay una enorme grieta conceptual. Y esto que sintió el pueblo argentino en su mayor parte, no bancando a un gobierno dictatorial, genocida y criminal, porque no fue esa, digamos, como bien lo describía en la plaza, en el análisis de la Plaza de Mayo del 10 de abril de 1982, Sofía Basalo la vez pasada, donde claramente se veía que la gente bancaba la recuperación de Malvinas, pero decía, Malvinas sí, dictadura no, o decían, le gritaba a Galtieri borracho salir del balcón que esta es la plaza de Perón, o cosas por el estilo, o Malvinas es de los trabajadores y no de los torturadores, o distintas manifestaciones donde quedaba claro que el pueblo tenía la lucidez de apoyar la recuperación de Malvinas, pero no apoyar la dictadura militar, y a la vez que reclamaba la soberanía nacional, también reclamaba la soberanía popular, es decir, el retorno de la democracia en ese momento. Entonces, esto que pasó con el pueblo argentino también pasó en toda América Latina.
Yo voy a referirme a tres grandes maestros del pensamiento latinoamericano, dos que ya están fallecidos y uno que afortunadamente lo tenemos entre nosotros. Uno es brasileño, es que falleció hace unos 3 años atrás. Se trata de Luis Alberto Moniz Bandeira, que fue un politólogo, un analista de relaciones internacionales, gran pensador brasileño, que murió en Frankfurt, pero que escribió una vasta obra, sobre todo sobre las relaciones políticas entre Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos y Argentina, Brasil y Argentina, y luego la relación triangular Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y en uno de esos ensayos de los años 80, luego de terminado el conflicto armado entre el Reino Unido y la Argentina, Luis Alberto Moniz Bandeira analiza una situación que los grandes pensadores estratégicos brasileños y diplomáticos, porque en Brasil, dentro del Estado, el poder real reside fundamentalmente en Itamaraty, en la Cancillería, porque los brasileños han resuelto algo que quizás otros países han resuelto y que tiene mucho que ver con lo que el general Juan Domingo Perón había escrito, reflexionado en la década del 50 del siglo pasado, que es que la verdadera política es la política internacional. Y entonces el poder en general dentro del Estado lo dicta el pensamiento estratégico internacionalista de Itamaraty. Itamaraty, por ejemplo, tiene un embajador o un diplomático en cada uno de los ministerios como una especie de policía político institucional. Por lo menos así fue durante muchos años, no sé en estos momentos, pero así fue históricamente en los últimos 50 años. Decía Luis Alberto Moniz Bandeira que a partir de la guerra de Malvinas entre el Reino Unido y la República Argentina, se produce un giro copernicano en el pensamiento político estratégico brasileño. Es muy conocido el apoyo que nos dio Perú durante la guerra, cuando mandó sus aviones y sus pilotos que estaban dispuestos a combatir a favor de la Argentina, pero es menos conocido el inmenso apoyo que la República Federativa del Brasil nos dio. A pesar que para el Brasil, hasta ese momento, la Argentina estaba entre la primera y segunda hipótesis de conflicto desde mediados del siglo XIX, donde habíamos tenido efectivamente conflictos armados entre la Confederación de la Nación Argentina y la República Federativa del Brasil. Y a partir de Malvinas ellos pegan un giro copernicano, empiezan a entender que la Argentina ya no es más el enemigo. Este cambio empieza sobre todo en la conducción de la Fuerza Aérea brasileña, se traslada luego a todas las Fuerzas Armadas, luego a Itamaraty, y esto permite que apenas 2 años y unos meses después de la guerra de 1982, del final de los combates en Puerto Argentino, el presidente José Sarney se reúna con el presidente Raúl Alfonsín, argentino, y firmen lo que fue, de alguna manera podríamos llamar la partida de nacimiento de lo que luego sería el Mercosur, luego la UNASUR y luego la CELAC, que fue la Carta de Foz de Iguazú, donde tanto Argentina como Brasil se comprometen a no tener secretos en su desarrollo nuclear. Argentina venía mucho más adelantado que Brasil en materia nuclear, porque había, por ejemplo, logrado el ciclo de enriquecimiento del uranio. Brasil no lo había logrado por sí mismo, sin cooperación externa, y Brasil estaba, y está todavía hoy, muy interesado en su desarrollo nuclear, entendiendo que el desarrollo nuclear es un
elemento importante para sentarse en el marco internacional con cierto grado de respeto. Pues bien, decía Luis Alberto Moniz Bandeira que la guerra de Malvinas produce una conmoción tan grande en la cabeza de los estrategos brasileños que se permite este giro de 180 grados, donde, por ejemplo, todas las grandes represas del sur de Brasil estaban diseñados no solo para el suministro hidroeléctrico de Brasil, sur de Brasil, Paraguay y el norte argentino, sino básicamente también pensados como formas de guerra contra la Argentina, porque si se producía un conflicto argentino-brasileño, ellos abrían las compuertas, como las aguas bajan de Brasil hacia el sur, iba a quedar inundado todo el noreste argentino. O sea, hasta ese punto. Y las brigadas del ejército que tenían en el sur de Brasil, cuando termina la guerra Malvinas, las levantan de Brasil, del sur de Brasil, y se las llevan a la Amazonia, que pasa a ser, sí, la primer hipótesis de conflicto brasileño. Es muy interesante analizar, porque Brasil lo explicitó durante el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff. Ahora habrá que ver si lo han revisado, pero la primera hipótesis de conflicto del Brasil hasta ese momento era contra una potencia del norte mucho más poderosa en el escenario amazónico y en un proceso de guerra asimétrica. ¿Qué significa esto? Una potencia del norte mucho más poderosa que Brasil. México no es Estados Unidos. En el escenario de la selva amazónica, en un proceso de guerra asimétrica. Es decir, no en un proceso de guerra ejército contra ejército, abiertamente como nosotros peleamos contra el Reino Unido, sino la guerra asimétrica es guerra de guerrillas, guerra insurreccional, guerra por limitada en algunos escenarios, motivo por el cual oficiales brasileños durante años estuvieron yendo a entrenarse en el único lugar del mundo donde Estados Unidos perdió abiertamente una guerra, en la selva, o sea, en Vietnam. Muchos oficiales brasileños fueron a hacer su formación en Vietnam para ver cómo se combatía contra una potencia del norte mucho más poderosa. No estoy diciendo con esto, ¿para qué uno, esto también es importante para reflexionar sobre el tema de la defensa? ¿Para qué quiere uno un sistema de defensa? ¿Para qué quiere uno ejército? ¿Para qué quiere fuerzas armadas? ¿Quiere para hacer la guerra? No. Los ejércitos y las fuerzas armadas son necesarios como un componente no excluyente, no exclusivo, ni único, de la política exterior soberana. Esto ya lo vamos a hablar. Volvamos a Luis Alberto Moniz Bandeira. Él, un pensador de la vecindad, mientras nosotros atravesábamos la desmalvinización del gobierno de Alfonsín, del primer turno del gobierno democrático, que fue, les puedo asegurar, pavorosa, se nos mataban todos los días 2 o 3 compañeros, excombatientes en distintos lugares del país por la desmalvinización, no por la guerra tanto, sino fundamentalmente por la posguerra, por el haber sido desamparados, por haber sido olvidados del Estado, incluso por las agresiones que desde el Estado, con la política desmalvinizadora, se ejecutaban. Fue una época durísima para nosotros, los primeros 5 o 6 años de posguerra, porque habíamos logrado sancionar una ley de beneficios para combatientes, pero el gobierno de ese momento se negaba sistemáticamente y la cajoneó en los despachos oficiales y no pudimos acceder a ningún beneficio, ni trabajo, ni atención médica, ni atención sanitaria, ni vivienda, ni educación, ni nada. Fue terrible. Bueno, mientras nosotros asistíamos a eso y se hacían películas como Los chicos de la guerra, donde el único papel del soldado argentino era la lástima, fíjense que un pensador brasileño estaba diciendo la importancia que tenía la guerra de Malvinas para el proceso de integración regional. Porque sin esa guerra, el proceso de integración
entre Argentina y Brasil, y lo que daba pie a ese proceso de integración hubieran sido imposibles. Y acá recurro a otro gran pensador de la vecindad, un pensador que se autodefinía como argentino oriental, en realidad había nacido en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, Alberto Metol Ferré, un gran pensador que recomiendo especialmente cuando queremos pensar nuestra realidad como naciones y sobre todo si queremos pensar la integración regional. Alberto Metol Ferré, entre otros, ha tenido como discípulos, era un gran pensador de la integración, un gran filósofo político y un gran teólogo laico, y entre otros tuvo como alumnos a un señor que hoy está como obispo de Roma, Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, o en otros alumnos como el Pepe José Mujica, expresidente del Uruguay, o tantos otros que tuvimos la suerte de poder abrevar en su pensamiento y de conocerlo personalmente. ¿Qué decía el Tucho? Metol Ferré decía el Tucho, ¿no? El Tucho decía que gracias a la conmoción que había producido el conflicto entre Argentina y el Reino Unido, había sido de características solamente comparables con el espíritu que se había vivido durante las guerras de la independencia a principios del siglo XIX. Decía, nunca un acontecimiento después de 1825, 1830, que terminó la independencia de las repúblicas de la América del Sur del Reino de España, hasta 1982, más de 150 años, no había habido en la América Latina y la América del Sur especialmente una conmoción tan grande como la que provocó la Guerra de Malvinas. La admiración y la adhesión de los pueblos de la América del Sur por la Argentina, que se atrevía a enfrentar a los poderes más importantes del mundo y que había concitado lo que veíamos la semana pasada en las gráficas que nos mostraba la profesora, la doctora María Sofía Basalo, donde 25.000 bolivianos se anotaban en las embajadas argentinas para pelear, u otros tantos venezolanos, panameños, ecuatorianos, peruanos, prácticamente toda la América del Sur hispanoparlante y también de la América del Norte, como México o países de Centroamérica y el Caribe, se anotaban para pelear por la Argentina. No estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de los pueblos, fundamentalmente. Y eso es la conmoción que se produjo fue extraordinaria. Por eso decía Metol, en coherencia con el pensamiento desarrollado por Luis Alberto Moniz Bandeira, que el proceso de integración regional, el sacudón, digamos, para adelante que produjo al proceso de integración regional se lo debe fundamentalmente a Malvinas, porque de alguna manera, decía Tucho Metol Ferré, la Argentina retomaba ahí el mismo rol que había tenido con San Martín. ¿No? Fíjense lo impensado, esto no estaba en la cabeza de los dictadores, ni estaba en la cabeza de los que condujeron las operaciones político-estratégico-militares, y indudablemente las condujeron pésimamente porque no tenían todo este cuadro en la cabeza. Pero lo que produjo en el espíritu de la época se compara con la gesta sanmartiniana y bolivariana. Y esto, decía Metol Ferré, y acá voy a adentrarme en el tema de la patria grande y la patria chica. Cuando el tema de la patria grande cada vez escuchamos más, que mayor cantidad de gente y de grupos políticos y académicos utilizan el término patria grande. ¿Pero qué es la patria grande? ¿Y por qué es
patria grande y no patria chica. Bueno, patria grande es justamente el hecho de que en 1816, cuando los diputados se juntan en Tucumán, de todas las provincias, ya había habido una reunión anterior en 1815, hay ciertas disensiones, pero se logra firmar el Acta de la Independencia, que hoy recordamos como la independencia argentina, pero en realidad no había tal Argentina, no existía la Argentina. El Acta de nuestra independencia habla de las Provincias Unidas del Sur, las Provincias Unidas de Sudamérica. Eso era la patria grande. Lo que es actual, lo que antes eran las Provincias Unidas, son hoy los territorios del Alto Perú, lo que es la Argentina y lo que es Paraguay y Uruguay. Esas eran las Provincias Unidas. ¿Y cuál fue la patria chica? La patria chica fue cuando los libertadores logran la independencia de España, caemos sutilmente bajo la dependencia de la potencia sustituta de España, que es el Reino Unido de Gran Bretaña. Y la escuela británica es divide et impera. El enemigo que nosotros, nuestra generación, tuvo que enfrentar con el fusil en mano en 1982, es la potencia colonialista, imperialista, balcanizadora en 10 repúblicas distintas de la América del Sur. Entonces, lo que éramos provincias unidas pasamos a ser pequeñas republiquetas desunidas. Así llamaba Alberto Metol Ferré a la situación. La balcanización de la América del Sur en 9 repúblicas distintas y una otra mitad lusoparlante, que es Brasil, como son dos mitades, ¿no? Una mitad hispanoparlante y otra mitad lusoparlante, divididos en 10 países que separados son inútiles, estériles, frente al poder que fue Gran Bretaña en el siglo XIX y durante gran parte del XX, y que luego fue sustituida por la otra potencia que son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cuál era la idea de las patrias chicas? La idea de las patrias chicas son todas las oligarquías de las grandes urbes portuarias o mediterráneas, pero oligarquías al fin, que se aliaban con la potencia hegemónica mundial de ese momento, que era Gran Bretaña, para suministrarle commodities, diríamos hoy, materias primas, mientras la gran fábrica del mundo se constituía en Manchester, Londres, en el Reino Unido de Gran Bretaña. La gran fábrica mundial era el Reino Unido y nosotros, cada una de nuestras republiquetas desunidas, éramos suministradores de materias primas. En ese sentido, la Argentina fue el Paraguay, que venía siendo un país industrializado de manera autónoma del Reino Unido, con apoyo un poco de Alemania fundamentalmente y otro poco de Francia, es aniquilado en la guerra de la Triple Infamia por la alianza entre las oligarquías uruguaya, argentina y brasileña, para destruir ese proceso autónomo. Y nosotros nos dividimos en repúblicas. Bolivia se separa del Perú, hay una guerra peruano-boliviana. Chile, que era la herencia de la Capitanía General, comienza a ser de alguna manera la astilla más permanente pro-británica en la América del Sur. Brasil también pasa a tener una alianza estratégica con los británicos, y todos, cada uno de nosotros, pedacitos de patrias chicas, ¿no? Divididos y estériles frente al gran poder del Imperio Británico. Y esto acontece hasta en parte del siglo XX, hasta que la potencia británica es reemplazada por Estados Unidos. Y se dan los procesos como el peronismo en la Argentina, el varguismo en Brasil, Ibáñez del Campo en Chile y otros procesos de insurreccionales
y aprovechando fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, donde los imperios estaban distraídos y nosotros podíamos pretender de alguna manera una desconexión que nos privilegiara y nos posibilitara el desarrollo. Pero es en Malvinas, dice Metol Ferré, que se da ese nuevo espíritu de unidad y dice que, y nos retaba a los argentinos, entonces ahí se ponía en uruguayo y nos retaba y nos decía, ustedes no se dan cuenta, están discutiendo la sopa fría o el pobrecito de los soldados, teniendo lástima de quienes deberían estar orgullosos de que pelearon por ustedes, están con el cuentito de la desmalvinización y ni se han dado cuenta de lo que han producido en el espíritu independentista sudamericano. Y entonces, ¿cuál era su propuesta de Patria Grande? Que fue el gran sueño de Alberto Metol Ferré, como había sido el sueño de otros grandes pensadores y de los pueblos de América del Sur. Decía, Metol decía que él había aprendido de alguna manera de Perón, de Juan Domingo Perón, él decía el Pocho, con su política de ABC, de Argentina, Brasil y Chile, lanzada a mediados del siglo pasado, y que Perón había extraído de un sociólogo alemán y geógrafo alemán, Federico Ratzel, que había visitado a principios del siglo 1900 y pico, 1901, 1902, había visitado los Estados Unidos y había alemán, sorprendido, por ejemplo, por el tamaño de las locomotoras y los ferrocarriles norteamericanos, que tenían que atravesar un país de este a oeste, 2.000, 3.000 kilómetros, 1.800, 2.000 kilómetros, le sorprendía el tamaño de los vagones y las locomotoras, que eran como 3, 4 veces más grandes que en Alemania o que en Francia, que en Inglaterra. Claro, porque a nivel de costos, mandar pequeños vagones de carga se hacía muy oneroso. Entonces tenían que tener locomotoras más importantes, vías más importantes y demás. Entonces, que todo era mucho más grande en América César, del Norte. Sí. disculpe César que lo interrumpa, pero quizás sería bueno ir redondeando con el otro que usted no quería mostrar, así después también hay algún espacio para las preguntas. ¿Cómo no? Termino esta idea. Dale. Y a partir de esta idea de lo gigantesco de Estados Unidos, Ratchell dice, bueno, hace 3, 4 predicciones a partir de la muerte de los Estados-nación como se venían conociendo en Europa. Ya no iban a ser los pequeños Estados-nación como Alemania, como Francia, como Inglaterra, como España, como Portugal o Italia, sino que iban a ser los Estados-continentes. Empiezan a ver la idea de Estados-continentes. Y entonces Ratchell predice, en el futuro, estamos hablando en 1910, pongamos, ¿no? Predice la Segunda Guerra Mundial, predice la unificación europea, predice que la Unión Soviética o Rusia iba a ser una gran Estado-nación, habla ya de China, dice Europa solamente si se une puede ser un Estado-nación importante, y por supuesto habla de los Estados Unidos como... Entonces, que ya los pueblos tenían que ir hacia el Estado-nación. Y Perón toma esto del Estado-nación hacia el gobierno, hacia una etapa de universalidad, de gobierno de universal. Pero primero los Estados-nación. Y en los escenarios que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que produce Malvinas? Produce la idea o el regreso a que la idea de la patria no son las patrias chicas, sino la patria grande. Esa idea de Estado continental. Nosotros estamos en un mundo lleno de incertidumbres de esto de la pandemia, de los cambios mundiales, de no sabemos si hemos salido en los 90 del siglo pasado de la bipolaridad, caímos en la aparente unipolaridad, la
hegemonía norteamericana, y ahora vemos que era una ficción y que vamos hacia una multipolaridad que no sabemos hacia dónde vamos. Lo único que nosotros tenemos en esta situación de incertidumbre y de angustia, tanto personal como grupal, como colectiva, como mundial, es que tenemos una certeza. Y la certeza es que si nosotros, a partir de ese espíritu malvinero que conmovió a la América del Sur, recuperamos el concepto de patria grande, solo vamos a poder ser soberanos, independientes, donde haya justicia social, donde haya distribución equitativa de la riqueza, donde haya mayor equidad, donde no haya tanta pobreza. Somos el continente que más riquezas, bienes naturales tiene, pero donde mayores desigualdades sociales existen. Y eso no es por parte de la naturaleza, eso es un sistema político que ha promovido que nos dividamos entre todos en pequeñas repúblicas para ser dominados. Si nosotros recuperamos ese concepto, si volvemos a ser las provincias unidas del sur y dejamos ese sueño de nacionalismo de campanario, empezamos a pensar en la reconstrucción de una patria grande, unas provincias unidas, que es lo que la gran lección de Malvinas, ahí sí podremos tener la escala necesaria para enfrentar los desafíos que las grandes corporaciones transnacionales. Y acá la última reflexión, el último gran pensador contemporáneo, discípulo de Mettoli y de Elio Yaguaribe, es Marcelo Gulo, o Modeo, gran amigo y gran compañero y gran maestro para nosotros, donde él habla de, en su último libro, Relaciones Internacionales, de las unidades políticas con asiento territorial y las unidades políticas sin asiento territorial. En estos momentos hay una confrontación internacional entre la mayor unidad política sin asiento territorial, que es el poder financiero internacional, donde está quebrando, intentando quebrar la voluntad de las propias estados continente o estados naciones continente en los centros del poder mundial. Fíjense cuánta más necesidad tendremos nosotros de construir o reconstruir esas provincias unidas del sur o esos estados unidos de la América del Sur o la patria grande, como la llamamos, para enfrentar el poder internacional del dinero que somete pueblos, que esclaviza pueblos, que hambrea, que somete a la indigencia y a la esclavitud a la humanidad entera. ¿Cuánto más necesitaremos recuperar ese espíritu malvinero de patria grande? Bueno, quedo a disposición para el debate, quedaron muchas cosas en el tintero, pero entiendo que el tiempo nos apremia. Muy bien, muchísimas gracias, César. Lo suelo decir siempre últimamente en estas ocasiones, la virtualidad hace que no podamos disfrutar del merecido aplauso, pero seguramente quienes te han estado escuchando deben estar muy, muy satisfechos y te lo brindarían con gusto. De mi parte, así de breve y de sencillo. Bueno, pasemos ahora a las preguntas. Como habíamos mencionado antes, había una que había quedado pendiente de la reunión anterior, que se la hicieron a la doctora Vasalo y que ella dijo, me parece mucho más pertinente César para responder esta pregunta. También, como habíamos dicho, bueno, en principio damos libertad para las preguntas y para las respuestas en la medida que sean realizadas con respeto y con altura, ¿no? Bueno, en aquella ocasión decía Gabriel Sosa, no sé si hoy también estará conectado, comentaba que en la gestión pasada, entiendo, del gobierno nacional, a su juicio, hubo una clara desmalvinización. ¿Cuál es el efecto de las relaciones diplomáticas, aún aquellas que todavía no sabemos? Y ponía entre paréntesis gestión Susana Malcorre y gestión Jorge Fauria, desde nuestra posición actual. Bueno, yo se la traslado y usted, a veces son un poco polémicas, usted verá cómo las contesta, ¿no? Sí, no hay inconveniente porque son posiciones que ya hemos explicitado públicamente. El proceso desmalvinizador no atraviesa toda la posguerra hasta hoy. Si entendemos como desmalvinización un proceso que no es solamente de política pública o de decisiones de Estado, que un día pueden ser en un sentido, otro día en otro, sino que es un proceso cultural muy profundo y eso se verifica
revisando nada más los planes de estudios primarios, secundarios, universitarios, a pesar de que la Constitución del 94 declaró en la disposición transitoria primera que las Malvinas es una causa irrenunciable del pueblo argentino. Y a pesar de que en el año 2006 la Ley Nacional de Educación estableció como obligatoriedad el artículo 92, inciso B de la Ley 26.206, que se debe educar en todos los niveles y transversalmente sobre la causa de Malvinas desde el punto de vista constitucional. Bueno, esto no, cualquiera abre los planes de estudio, los analiza de primaria, secundaria y de educación superior, y esto no ocurre. O sea que la desmalvinización cultural y educativa sigue vigente. Ahora, en términos de diplomacia, es efectivamente cierto que el gobierno del macrismo profundizó el proceso de renunciamiento y de entrega de las políticas públicas sobre la defensa del Atlántico Sur, renunció lisa y llanamente a ella y se adhirió a la doctrina que estableció un pensador, un filósofo político argentino, que es Carlos Escudé, que es la teoría del realismo periférico. Digamos, el realismo periférico es un eufemismo por la teoría del buen esclavo. Básicamente consiste en decir que cuanto más cedemos a nuestra metrópoli imperial, cuanto mejor esclavos somos, cuanto más le entregamos a la potencia colonial, más podemos llegar a gozar de alguna de las achuras que sobran del gran asado de la Argentina. Es decir, nos pueden llegar a dar algún changüí, digamos, para hablar en términos vulgares, si somos disciplinados esclavos y le entregamos todo. Bueno, esto es lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con las gestiones de Malcorra, Forí y el conocido pacto Forador-Duncan. ¿En qué consistió? Es decir, en volver con la teoría de la seducción de los kelpers, o seducción de los isleños, donde cuanto más le demos, si le damos facilidades comerciales, si le ponemos más aviones, si les entregamos más concesiones petroleras, que es lo que efectivamente hizo el gobierno de Macri, que cuanto menos les cobremos en emprendimientos mineros que están destruyendo nuestra cordillera de los Andes, quitándonos el oro y todos los metales preciosos que ni sabemos qué es lo que se están llevando, y que el profesor Marcelo Gullo es el único valiente que los denuncia, diciendo efectivamente el ultraje y el saqueo fenomenal que están habiendo en nuestra cordillera y que ningún sector político lo denuncia. Entonces, efectivamente, creemos que puede haber, a partir del nuevo gobierno, del discurso dado por el presidente Alberto Fernández, la Asamblea Legislativa, donde puso en el centro de la política exterior a la causa de Malvinas, con algunas iniciativas que se están discutiendo en estos momentos en el Senado, bajo la presidencia del ex canciller Jorge Tayana, algunos elementos, podemos tener la esperanza de tener una política que tuerza. Pero es un inmenso esfuerzo que no solamente tienen que estar los políticos profesionales, los diplomáticos, sino el conjunto de la ciudadanía debatiendo cómo podemos hacer para recuperar soberanía en el Atlántico Sur y que no nos sigan depredando nuestra riqueza hictícola, cómo se reconstruye una flota mercante que permita tanto la explotación pesquera propia como no pagar más fletes a los super buques chinos o ingleses o de lo que fueren, cómo podemos hacer para reconstruir la defensa marítima con la reconstrucción de una fuerza armada que tenga capacidad disuasiva para que no nos sigan robando, cómo recuperamos el subsuelo mineral e hidrocarburífero en la Argentina. Es decir, grandes escenarios de soberanía que tenemos perdida. La economía argentina está internacionalizada en un 85-90%, no hay prácticamente producción nacional. Y eso es soberanía. Entonces, hay muchas Malvinas por recuperar y me parece que efectivamente, como decía la pregunta del amigo Sosa, el gobierno de Macri fue in extremo, cipayo y entreguista, y es necesario revertirlo, pero revertirlo integralmente, porque la soberanía
no es un concepto que se pueda aplicar solamente al territorio, sino también a lo cultural. Estamos ejerciendo un acto de soberanía al reflexionar juntos sobre estos temas estratégicos para la patria, y también recuperar un sistema de defensa que nos permita tener un poder nacional para concurrir a un poder regional que nos haga más fuerte frente a la voracidad de los imperios. Comprendo, bien. Me permito yo hacer una preguntita apelando por favor a un poder de síntesis, pero deseando también que quienes nos estén viendo sea gente que no necesariamente esté tan empapada del tema, no porque no lo aceptemos, sino porque la idea es transmitir todo esto a gente que hasta ahora no estaba muy al tanto, trasladarte una inquietud sobre lo que fueron, ya que se habló de diplomacia y de pactos, los famosos tratados de paz de 1990, que hay muchísima gente que los desconoce, que no los tiene presente, que tantas veces políticos y docentes no hablan de ellos. Si podés en muy poquitos minutos darnos un pantallazo de lo que fue esos tratados tan polémicos y que tan poca gente conoce. Bueno, en realidad se los llama tratados, pero en realidad son una trampa esencial en la suscripción, porque se fueron suscribiendo en partes como declaraciones conjuntas bilaterales. Si uno toma todas las declaraciones conjuntas bilaterales firmadas por el gobierno de Menem desde el 19 de octubre de 1989 hasta el 14 de julio de 1999, en un periodo de 10 años, son muchísimas y abarcan aspectos de la defensa nacional, económicos, culturales, de todo tipo. Y luego saltamos al Forador y Duncan, que es la última, comunicado conjunto, declaración conjunta. Si uno los ve como conjunto, es un tratado. Pero el tema es que constitucionalmente, para que pudieran ser aprobados como un todo, como un tratado, debería haber pasado por el Congreso. Y para eludir el Congreso de la Nación, fueron tratados como declaraciones conjuntas únicas y luego informadas a las Naciones Unidas los tratados de acuerdos bilaterales. O sea, partió de una trampa de origen. Claro. El presidente Alberto Fernández, durante la campaña electoral que luego lo llevaría a la presidencia, se encontró con el actual gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en Rosario, y suscribieron un acta acuerdo para denunciar los llamados acuerdos de Madrid 1 y 2, es decir, esos que haces referencia, tu pregunta. Bueno, luego de la asunción, el presidente Alberto Fernández dijo, no, denunciar no, revisar, que bueno, es cierto que hay que ser muy prudente para denunciar las cláusulas, porque después hay consecuencias, obviamente. Entonces dijo, no, vamos a revisar. Nosotros esperamos que efectivamente aquellos aspectos más negativos, como por ejemplo la cláusula tercera del acuerdo del 19 de octubre de 1989, cuando se restablecen las relaciones bilaterales, que dio impunidad a los crímenes de guerra británicos. Ahí ambos países en esa cláusula tercera se comprometen a no reclamar ante el otro por las acciones armadas. Y nosotros sabemos que los británicos cometieron distintos crímenes de guerra, tanto en tierra como el hundimiento del crucero General Belgrano, y esa cláusula, por respeto a la memoria de los caídos, por respeto al derecho, por respeto a la propia Constitución Nacional y por respeto a las familias que perdieron seres queridos no en combate, sino en crímenes de guerra, debería denunciarse. Nos parece que hay que revisarlas y obviamente denunciar aquellas, y ni hablar las concesiones últimas que hizo el gobierno de Macri respecto a la explotación en aguas jurisdiccionales argentinas no discutidas, que son contiguas a las aguas sí disputadas y que se va a explotar el petróleo sin nuestro consentimiento, con lo cual habría que denunciar eso, lo mismo que los vuelos, habría que suspender los vuelos a Malvinas, porque entendemos que la única forma en que podemos llegar a obligar al Reino Unido a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas consiste en encarecer los costos de la ocupación, y eso solo se puede hacer en la unidad de todos los países del Cono Sur. Que Uruguay, que Brasil, que Chile, que Perú
no presten sus puertos ni aeropuertos para bajarle los costos de la ocupación y de la explotación de nuestros recursos, y obviamente la propia Argentina. Tenemos que empezar con el ejemplo. Es decir, la única forma es encarecer los costos de la ocupación y el proceso de unidad sudamericana indefectible, tanto para recuperar Malvinas como para preservar la Antártida, como para la justicia social y el uso de los bienes naturales a favor de nuestros pueblos, ¿no? Está bien, está claro. Otra pregunta que nos habían mandado hace un rato tenía que ver otra vez una cuestión compleja y polémica, pero que como veterano de guerra que supiste defender a la bandera argentina en Malvinas, ¿qué sensaciones tuviste cuando hace algunas semanas se reemplazó en algunos mástiles a la bandera argentina por algunas otras insignias que no son la de todo el pueblo argentino, sino la de algunos sectores? ¿Qué pensás sobre esa situación? No, pienso inevitablemente que entiendo a los compañeros en su momento la reacción que pudan haber tenido frente a eso. En ese sentido, yo considero a los símbolos patrios indisolublemente ligados a lo que significan, o sea, significante y significado, ¿no? Entonces, yo veo que hay mucha gente que defiende los símbolos y después eh, no defiende lo que representan esos símbolos. Porque la soberanía no es solamente los símbolos ni el territorio, sino el pueblo. Hay una cuestión indisociable entre significante y significado. Entonces yo, obviamente, a mí me molesta y me importa mucho el tema de la bandera nacional, que se respete, y realmente yo hubiera pedido a cualquier colectivo que respeten eso, y sobre todo en una fecha como el Día de la Bandera o de significación patriótica. Pero también quiero decir que todos somos argentinos y todos somos parte de esta patria, y esa patria no hay una diversidad en la unidad. Y yo soy muy respetuoso de la diversidad. La unidad no es la unanimidad o la uniformidad. La, la nación es una diversidad y una complejidad que se une por un proyecto común. Obviamente ese proyecto común está simbolizado por la enseña patria, por los símbolos patrios. Pero pasa lo mismo con otros temas. Por ejemplo, hay mucha gente en el debate sobre el tema del aborto. Hay mucha gente, yo soy creyente, acá les puedo mostrar, tengo la patrona de los argentinos que nos legó la parroquia del padre Pepe Di Paola, con el que estamos trabajando, un gran sacerdote, como todos los curas villeros que de alguna manera ponen a Cristo encarnado en su trabajo. Así que yo tengo una posición frente al tema del aborto, sí o no. Pero también observo que hay gente que dice, no, hay que cuidar las dos vidas, y cuando el niño crece, dicen, hay que matar a ese negro de mierda. Entonces, a mí me parece que las vidas se defienden desde el vientre materno, pero hasta el final. Y en esto pasa lo mismo, es decir, hay que defender a los símbolos, pero hay que trascender en la defensa de los símbolos a defender nuestra soberanía concreta en todos los planos, y no hay patria sin pueblo. Y el Está claro. Bien, muchas pueblo gracias. necesidad de formas de ser. Bien, tenemos otra preguntita por aquí. Eduardo Lungo también nos dice, ¿deberíamos tener un plano o proyecto elaborado y hacerlo público ante el mundo para el día después de la recuperación de la soberanía en Malvinas? Bueno, es una buena pregunta. Yo en una película que hizo nuestro querido primer director o responsable del Observatorio Malvinas, Julio Cardoso, que lo nombró Sofía Basalo, pero nunca hay que dejar de nombrarlo. En esa película, nosotros, Julio filmó una reunión entre veteranos de Malvinas,
Y yo justamente decía, ¿qué pasaría si los británicos, de un día para el otro, nos dicen, bueno, les devolvemos las Malvinas? Bueno, tendríamos que ir a las Malvinas para decir, ahora devuélvanos el otro pedazo, devuélvanos la Argentina, porque, digamos, eh, el tema de la soberanía, el sometimiento a los británicos, en Malvinas, como dice también el profesor Marcelo Bulo, dice, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas nosotros vemos que hay un ejército extranjero, que hablan en inglés, que se visten de otra manera, que tienen otra etnia, ¿no? Vemos que hay una potencia extranjera ocupando. Pero en el continente también hay territorios, como decía antes, de soberanía conculcada o visibles también son los territorios que los ricachones anglo-norteamericanos ocupan en nuestra Patagonia, Joe Louis y tantos otros territorios que han sido quitados de la soberanía del pueblo argentino, donde los tipos construyen enclaves propios, con aeropuertos propios, donde impiden el paso libre por los lagos y por los cursos de agua, lo que está expresamente prohibido por la ley y la Constitución, y los tipos son dueños, y entonces hay un montón de territorios a recuperar, digamos, ¿no? Entonces yo decía en broma, que el día que nos devuelvan las Malvinas nos vamos a plantar desde Puerto Argentino para decir, bueno, ahora devuélvanos el otro pedazo que es el pedazo continental de la Argentina, ¿no? Está bien. Bueno, tengo la última preguntita y ya después cerramos, que la verdad que nos hemos extendido bastante. Me envía Guillermo desde Córdoba. Esas hipótesis de conflicto que usted mencionó a lo largo de su disertación, pregunta si son reconocidas por el actual gobierno nacional o son dejadas de lado. Yo estoy observando desde la asunción del nuevo gobierno por el ministro Rossi que hay un cambio positivo en el discurso. Ha habido un problema de posguerra y de posdictadura que es que no se puede hablar de la defensa nacional, que cada vez que uno habla de las Fuerzas Armadas hay un sector que dice, no hablen de eso porque Fuerzas Armadas igual genocidas, asesinos, represión, etc. Ahora, yo recuerdo que el más grande conductor que tuvo la Argentina no era abogado, ni arquitecto, ni profesor universitario, aunque también lo era militar. Que los grandes, que Sabio, Mosconi y otros tantos procedieron de las filas de las Fuerzas Armadas y eran patriotas y amaron a su pueblo. Es decir, no se puede no hablar, o sea, yo estoy absolutamente en acuerdo con que los que asesinaron, los que ejercieron el terrorismo de Estado, los que torturaron y desaparecieron personas vayan en cana hasta el día de su muerte, a perpetuidad. Pero esto no impide y no debe impedir que los argentinos reflexionemos recuperar el instrumento que la nación argentina sigue necesitando. Ojalá el día de mañana no haya más guerras, ni más fuerzas armadas, ni más militarismo, ni más bombas, ni más armas en el mundo. Ahora, mientras haya la necesidad de defender de la voracidad de los imperios, nosotros no podemos estar desarmados y tenemos que pensar la defensa nacional. ¿Y cómo se vertebra la defensa nacional? Y uno de los paradigmas es las hipótesis de conflicto. Desde el fin de la guerra para acá, todos los presidentes y los ministros de defensa han afirmado que la Argentina no tiene enemigos y por lo tanto no tenemos hipótesis de conflicto. Bueno, efectivamente, nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Nosotros tenemos más de un tercio del territorio argentino ocupado. Si contamos la Antártida, las Malvinas, la Georgia, las Andes del Sur, toda la plataforma y todos los mares, estamos hablando de más de un tercio del territorio argentino ocupado por una potencia extranjera. No tenemos una hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto. Y las hipótesis de recuperación, no tiene que haber hipótesis de conflicto las Fuerzas Armadas, tienen que tener hipótesis de recuperación de Malvinas, no porque vayamos a recurrir al camino de las armas, sino porque cuando uno se sienta en una mesa de negociación internacional, como decía Federico el Grande, pensar que uno pueda tener una política exterior soberana sin el instrumento de la defensa nacional es como pretender hacer música sin instrumentos musicales. No se puede. Entonces necesitamos tener ese instrumento,
no como herramienta excluyente o única, pero sí como una herramienta más de la política exterior. Sin defensa nacional, sin instrumento militar, no hay una política. Y la única política exterior que podemos ir es ir a someternos, es ir a decir, sí, buena, digamos, ¿no? Sí, 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 señor, sí amo, yo hago lo que usted dice. Ahora, si queremos tener una política soberana, tenemos que tener un pensamiento, armarnos desde el pensamiento estratégico y político, y tener también las herramientas que la política exterior necesita, entre ellas la de un sistema de defensa nacional con capacidad disuasiva. Perfecto. Muy bien, la verdad que completísimo, casi 1 hora y media, brillante la disertación y la gente que quiso enviar preguntas lo hizo y han sido todas despejadas por César. Mucha gente también saludando y felicitando, todos con felicitaciones, agradecimiento y reconocimiento a la excelente disertación, César. Así que bueno, si querés alguna última reflexión o saludo para la gente que acudió al No, encuentro de Malvinero, ¿no? agradecerles enormemente estas oportunidades de reflexionar, de pensar juntos, y que no sea la última. Nosotros queremos trabajar con la Universidad Nacional del Rosario, con el Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina. Tenemos algunos proyectos para charlar, así que ya vamos a Perdón, hablar con César, el también que lo licenciado. había olvidado al inicio con el Foro Patriótico y Popular también, que estamos organizando en conjunto estas jornadas y faltan dos más todavía en los próximos martes, ¿eh? Así que muchas Los gracias. amigos con los amigos del Foro Patriótico y Popular tenemos todo en común porque pensamos y defendemos las mismas cosas. Así que también les mando una felicitación y un saludo muy grande a cada uno de ellos. Muy bien, entonces nos estaremos viendo con la tercera de las jornadas el próximo martes también a las 18 horas y en el mismo canal de YouTube del Centro de Estudios de Historia Constitucional Argentina. Muchísimas gracias a todos. Será entonces hasta la próxima. Un abrazo, Carlos, gracias.